10. La escuela clásica en la Europa continental. Las mayores aportaciones a la economía han sido hechas por los autores del grupo clásico. Este grupo se inició con la riqueza de las naciones, y es justo que su último representante de importancia, Cairns, fuera oriundo de las Islas Británicas. Sin embargo, la tradición clásica no se limita a la escuela clásica inglesa. Su interpretación, elaboración y sistematización fue obra, en cierta medida, de pensadores que vivieron en Francia, y esa parte de Europa que ahora se llama Alemania, y en menor cantidad en otras partes del continente. En cierto sentido, la erección del edificio clásico ha sido una empresa de proporciones universales. J. B. Say. La primera traducción de La riqueza de las naciones apareció en Francia en 1779, y fue en este país donde primero penetraron las teorías de Adam Smith. Correspondió a Juan Bautista Say, 1767 a 1832, fundador de la escuela clásica francesa, y probablemente el más eminente de los discípulos europeos de Adam Smith, dirigir la demolición de las decrépitas doctrinas de los mercantilistas y fisiócratas. La carrera de Say fue muy interesante. Militar, editor y político, empezó a interesarse por la economía hacia fines del siglo XVIII, publicando en 1803 su bien conocida obra, Tratado de Economía Política. Después pasó 10 años y pico como propietario de una fábrica de artículos de algodón, al fin de los cuales se dedicó a escribir y dio un curso de conferencias sobre cuestiones económicas. Sus últimos 2 años los pasó como profesor de economía política en el Colegio Francés en París. En 1817 apareció el Catecismo de Economía Política y en 1829 un curso completo de Economía Política Práctica, en 6 volúmenes, tratado en el que amplió considerablemente la esfera de sus estudios anteriores. En su Economía Política, para la que tomó como modelo la riqueza de las naciones, Say se impuso como tarea principal la de reducir lo que calificó de inmenso caos de las ideas de Adam Smith a una exposición ordenada y popular de los principios económicos. Dotado de un estilo peculiarmente lúcido y fascinador, publicó un libro al poco tiempo que mereció numerosas ediciones. Se tradujo a distintos idiomas y hasta sirvió durante varias décadas como libro de texto en los colegios para estudiantes de economía de Estados Unidos. Sin embargo, fue más que un simple popularizador, ya que es preciso abandonar en su haber importantes aportaciones originales. Debe mencionarse primero su agrupación de los principios de economía bajo el título de producción, consumo y distribución, que desde entonces se ha adoptado convencionalmente. Influido tal vez por su experiencia en los negocios, introdujo el memorable término de entrepreneur en la terminología económica, distinguiendo sabiamente entre el prestamista de fondos o capitalista, y quien combina la tierra, la mano de obra y el capital en empresas de negocios, o entrepreneur en francés, enterprise en inglés, y el empresario o emprendedor en español. Su definición de la riqueza era mucho más amplia que la de Adam Smith. Se negó a limitarla solo a los productos naturales, punto de vista que cada vez recibe más aceptación por parte de los economistas. Ni participó tampoco de la predilección de su maestro por la agricultura, prefiriendo más bien conceder la primacía entre las ocupaciones a la industria y construyendo su filosofía económica en torno a las actividades de los dirigentes industriales. Su teoría de los mercados, o débouchés, se ha considerado como su logro máximo, a causa de que alegó en oposición a Malthus y otros, que puesto que los productos se compran fundamentalmente con otros productos, no puede haber
Superproducción general. De mucha mayor importancia fueron sus opiniones, audaces en su tiempo, sobre el valor. Sus exposiciones eran confusas y a veces inconsistentes. No obstante, parece que se fijó en las necesidades humanas al explicar el origen del valor en forma que sobrepasó a sus contemporáneos. Al igual que otros, nunca llevó su investigación a una conclusión lógica. La ambición de Assay era que se le considerase como el economista más famoso de su época, pero la época le ha negado esta distinción. Sin embargo, se le reconoce como el economista francés más importante de todo el siglo XIX, que no es poco honor. Después de su muerte, se perpetuó su influencia, y quizás se profundizó a través de sus sucesores en el Colegio de Francia, incluyendo a Michael Chevalier, 1806 a 1879, y por otros como Charles Dunoyer, 1786 a 1862. Anton Charles Boulez, 1797 a 1869, y Joseph Garnier, 1813 a 1881. Las doctrinas de la economía ortodoxa mantuvieron su supremacía en Francia, varias décadas después de haberse desacreditado en Gran Bretaña. Hay que mencionar el pintoresco periodista y agitador Claude-Frédéric Bastiat, 1801 a 1850, considerado por lo general como el representante más importante del grupo clásico francés, después de Say. C. F. Bastiat. Sucesivamente agricultor, juez de paz, legislador y negociante. Bastiat acumuló en los últimos 6 años de su breve vida un número no corto de publicaciones. Aunque se consagró pronto al estudio de idiomas, historia, filosofía y economía, su carrera literaria apenas comenzó hasta después de cumplidos los 40 años. Su obra más constructiva, Armonías económicas, de la que sólo pudo completar el primer volumen, apareció póstumamente, en 1850. Algunos años antes se publicaron bajo el título de Sofismas económicos muchos de sus artículos periodísticos y ensayos. Después de su muerte también aparecieron en forma de libro otros artículos y ensayos con el título de Ensayos sobre economía política, en los que hace plenamente sus dotes satíricas. Bastiat puede clasificarse con dificultad como un gran sabio. Fue más bien un publicista, algo más allá de sus alcances en el estudio de los problemas económicos fundamentales. Pero es lástima que sea tan poco leído en la actualidad, porque pocos escritores poseen tal felicidad de expresión e ilustración y tal capacidad para satirizar hábilmente las doctrinas opuestas. No haber hojeado sus páginas significa perder uno de los manjares más deliciosos de la literatura económica. Parece que había escrito sin esfuerzo. Bastiat es conocido mejor como el más convencido optimista de la economía moderna. El hombre no padecerá mal alguno, afirmó, si se abstiene de interferir la armonía natural. Dejad que la naturaleza siga su camino y tendremos el mundo más perfecto que pueda concebirse. En consecuencia, aboga en forma enérgica por la completa libertad de empresa, lanzando sus andanadas de modo particular contra los defensores del socialismo y de los aranceles protectores. Declaró, en un rasgo de humor, que el Estado era la gran ficción, por medio de la cual cada uno se ingenia para vivir a expensas de cualquier otro. Frase que, por cierto, merece pasar a la historia como expresión de la convicción más sincera de un ejército innumerable de agobiados contribuyentes. A su juicio, el Estado se había convertido a través de los siglos en un organismo de rapiña y opresión, defraudando
a los más y enriqueciendo a los menos. Libertad o fraude. La humanidad debe elegir entre los dos, negándose además a asociarse a la actitud aparentemente pesimista respecto del futuro adoptada por Malthus, Ricardo y otros, negó la existencia de la renta económica y la validez de la teoría malthusiana de la población. Por el contrario, pintó un cuadro color de rosa para los asalariados. Con el laissez-faire absoluto, los salarios aumentarían y continuarían elevándose todavía con más rapidez. Esta ganancia, por otra parte, era tanto absoluta como relativa, en comparación con los ingresos del capital empleado y la tierra, ya que se pensaba que los servicios del hombre, expresados en trabajo, aumentaban en valor por comparación con los servicios pasados del hombre acumulados en la propiedad de capital y tierra. Por desgracia, esta manera de razonar se oponía a los hechos de la vida social. En particular, su estudio de la distribución de la riqueza era gravemente erróneo. De aquí que Bastiat se recuerde mejor por sus enormes hierros que por cualquier otra cosa de su obra que sea acertada. Pero ya quisieran la mayoría de los autores poseer su actitud extraordinaria para atraer y absorber el interés del lector. Influencia de Adam Smith. La economía clásica inglesa dominó el pensamiento británico en cuestiones económicas aproximadamente durante 100 años, y hasta casi 1875 o 1800. Su supremacía en Francia perduró por un tiempo similar, comenzando hacia fines del siglo XVIII y continuando hasta no menos del 1900. En Estados Unidos también disfrutaron estas doctrinas de una aceptación de casi un siglo en la profesión docente. No es posible indicar con exactitud la década en la cual la economía ortodoxa estableció con firmeza su planta o cayó después de su lugar prominente. En otras partes del mundo civilizado, la influencia de las ideas de Adam Smith se manifestó en grado diverso, hacia finales del siglo XVIII o principios del XIX. La primera traducción italiana apareció en 1779, la primera traducción española en 1794, la primera danesa en 1780, la primera rusa en 1806, y la primera traducción alemana de los volúmenes 1 y 2 en el mismo año 1776, en que se publicó La riqueza de las naciones. La amplitud acerca de su influencia, hasta qué punto se aceptaron sus puntos de vista en virtud del reconocimiento de sus méritos, en qué grado depende esta influencia del encanto de su estilo, o del hecho de que su tratado ofreció opiniones que ya flotaban en el ambiente, en qué grado ganaron crédito fuera de Gran Bretaña las doctrinas de los sucesores británicos en la tradición clásica, son cuestiones que todavía no se han esclarecido y muy posiblemente no se harán nunca. Así pues, terminemos esta breve reseña con la mención de ciertos autores alemanes distinguidos en quienes encontró defensores importantes la economía clásica. Partidarios alemanes de Adam Smith. Los primeros expositores alemanes de las ideas de Adam Smith apenas hicieron otra cosa que reproducir simplemente sus teorías. Durante la primera mitad del siglo XIX, estas teorías influyeron de vez en cuando sobre la burocracia germana, aunque es dudoso que fueran aceptadas por la opinión pública. Quienes más hicieron por popularizar la riqueza de las naciones fueron Karl Heinrich Rau, 1792 a 1870. En una obra enciclopédica, y Friedrich Nevenius, 1784 a 1857.
Las aportaciones independientes de los dos economistas liberales más famosos de esta época, por desgracia, solo atrajeron al limitado número de lectores técnicamente equipados para el razonamiento abstracto. Estos dos escritores fueron Johann Heinrich von Thonen, 1782 a 1850, y Friedrich Benedikt Wilhelm von Hermann, 1795 a 1868. Solo mucho más tarde estos dos autores fueron objeto de reconocimiento. Von Hermann se le designa por lo general como Ricardo Alemán. Se considera a este erudito profesor universitario y estadístico como uno de los teóricos más finos del siglo XIX. Su obra principal, Investigaciones de Economía Política, 1832, se parece a los principios de Ricardo. Estudió temas particulares, de modo especial la producción, consumo, capital, valor, renta, precio e interés. Pero lo hizo con gran escrupulosidad, destacando lo que estimaba que constituía la debilidad de la ciencia. Parece haber sido el primer economista que percibió la distinción entre capital productivo y consuntivo. Distinguió la claridad entre renta y capital. Afirmó que la tierra es en realidad una parte del capital. Desarrolló una teoría completa de los beneficios. Manifestó su oposición a la teoría del fondo de salarios. Analizó la determinación del precio y el valor e introdujo otros muchos refinamientos a la teoría. Von Thonen. De un género muy diferente era von Thonen. Se distinguió como autor de una obra de economía verdaderamente extraordinaria. El estudio aislado en relación con la economía agrícola y política, cuyo primer volumen se publicó en 1826 y el tercero en 1863. Hijo de un terrateniente, hizo estudios universitarios sobre economía agrícola durante un breve tiempo, y luego en 1810 compró una finca en Zell, al norte de Alemania, en la que residió hasta su muerte, acaecida 40 años después. El tratado es una compilación amorfa de notas, comentarios y cálculos aritméticos y algebraicos, tomados durante el curso de muchos años, entremezclados con observaciones sugestivas acerca de los aspectos humanitarios del problema del trabajo. Esta obra, aunque clásica en su campo particular, no ofrece gran interés al lector normal y apresurado. Teoría de la productividad marginal. Por medio del método deductivo, cuyo maestro había sido Ricardo, llegó en forma independiente a una ley de la renta idéntica en esencia a la ricardiana. Suponiendo una gran ciudad-estado, rodeado de tierra agrícola de fertilidad uniforme, desprovista de ríos o canales navegables y aislada del resto del mundo, estudió minuciosamente el efecto sobre la renta de la tierra de las distintas distancias desde el mercado central. Ricardo había hecho resaltar el elemento de fertilidad del suelo. Von Thonen corrigió esta formulación algo parcial, destacando el factor, también importante de la situación. Dio origen a la idea de la productividad marginal del trabajo y el capital, que es ahora la teoría más aceptada por los economistas respecto de los ingresos recibidos por los asalariados y capitalistas. Von Thonen declaró, por ejemplo, que rebasado un cierto punto, que se alcanza pronto, los trabajadores adicionales rinden un aumento cada vez más pequeño al producto total, hasta que el último trabajador agregado rinde un aumento precisamente igual al salario que recibe. Salario, además, que marca la pauta para todos aquellos empleados,
ya que es difícil suponer que el patrono pague salarios desiguales por la misma clase de trabajo. Disgustado profundamente por los bajos tipos de salario que prevalecían y que atribuía la explotación de los trabajadores por el patrono, investigó la naturaleza de los salarios justos. El resultado de sus investigaciones fue la promulgación de una curiosa fórmula para los salarios, que todavía es hoy apreciada, a saber: raíz cuadrada de A por B, la raíz de un producto cuyo multiplicado A es el valor de los artículos necesarios para la manutención de los trabajadores, y cuyo multiplicador P es el valor de la producción que estos trabajadores logran. Estaba tan apegado a esta fórmula que ordenó que se grabara en su tumba, prueba conmovedora de su creencia fundamental en que los salarios variarían con la cuantía de la producción.